El juguete a lo largo de la historia. Los juguetes en la antigüedad. Las evidencias arqueológicas sitúan los primeros juguetes en Mesopotamia, hace más de 5000 milenios. Los niños babilonios ya utilizaban las tabas para sus juegos, que no eran más que huesos de cordero o de animales rumiantes. También hay constancia de la existencia de pequeñas miniaturas de casas, armas y muñecas en el antiguo Egipto, destinadas tal vez a familiarizar a los más pequeños con sus tareas futuras. En la tierra de los faraones, los niños menos privilegiados se conformaban con correr tras una pelota hecha a partir de junco, mientras las pequeñas aristócratas se deleitaban maquillando su muñeca a imagen y semejanza de Cleopatra. Las muñecas han sido un constante en el transcurso de la historia. Hay testimonio de que en la época grecorromana eran habituales las fabricadas en barro, marfil, hueso o madera, y constaban además con todos sus complementos, diminutas cunas, barreños y cubitos. Los niños romanos también eran frecuentes jugadores de tabas y se divertían con pelotas, yoyo y peonza. Las muñecas, capricho de reyes. Las muñecas sobrevivieron a la caída del imperio y fueron evolucionando. En la Edad Media se introdujeron nuevos materiales para su fabricación, como el vidrio. Tal fue su perfeccionamiento que en el Renacimiento llegó a ser, en la mayoría de los casos, un artículo de lujo. Los lujosos vestidos con los que se fabricaban con lujosas telas y sofisticados bordados las convirtieron en el regalo perfecto de reyes. Las muñecas dejaban de ser así un entretenimiento exclusivo de los más pequeños para transformarse en capricho de maduros monarcas. En el siglo XVI, las creaciones se volvieron más complejas. Los muñecos se articularon e incorporaron nuevos materiales como el metal. Era la época de los títeres y autómatas, evidente manifestación de los conocimientos mecánicos de la época. Los autómatas hidráulicos hicieron la delicia de la corte en 1515. Con motivo de la visita a Milán de Francisco I de Francia, los Medici encargaron a Leonardo da Vinci un símbolo de la unión entre franceses e italianos. El artista fabricó el león autómata, un primitivo robot que tras unos pasos abría pecho y dejaba salir flores de lis. A partir de entonces, los príncipes y soberanos no cejaron en el empeño de alardear de sus extraordinarios autómatas, fomentando así su perfeccionamiento. Fueron también comunes en esa época los famosos soldaditos de plomo, fabricados especialmente en Alemania. Las muñecas de este periodo se visten como sus dueñas, siendo reflejo de la costumbre de sus mayores, y al mismo tiempo se acompañaban con todo tipo de artículos de uso doméstico, vajillas, cacharritos, muebles, vestidos, animales, etc. Las casas de las muñecas que tanto éxito cosecharon eran todavía propias de reinas y princesas. Los niños y niñas de las clases menos pudientes se resignaban a jugar con caballitos de madera y muñecas de trapo o de cartón. El juguete se industrializa. En el siglo XVIII, Europa vive una auténtica transformación. Se inicia la revolución industrial y con ella una nueva era que provoca directamente en el mundo del juguete. La mayoría de los niños seguían jugando con juguetes artesanales e incluso en la mayoría de las ocasiones eran ellos mismos quienes los fabricaban, generalmente buscando imitar objetos de la vida real. Pero el proceso industrial dio un giro a la elaboración de estos artilugios de diversión y la evolución de la tecnología permitió crear objetos cada vez más parecidos a los reales para la distracción de los niños. Comenzaron a producirse de manera industrial, empleándose materiales nuevos como la hojalata. A medida que avanza el siglo, se van extendiendo también los juguetes de carácter instructivo y se empieza a hablar por primera vez de juguetes pedagógicos. El plástico transforma el juguete, sin embargo, la auténtica revolución del juguete vendrá de la mano del siglo XX. Aumenta la producción por la higiene y los materiales asépticos. Surgen de este modo, ya en los años 30, las muñecas fabricadas en celuloide, pasta, cartón, etc. Muestra de este periodo entre guerra es la afición por los soldados de plomo y por las muñecas vestidas y peinadas a la moda. Aunque la influencia anglosajona y las muñecas americanizadas no tardarán en llegar. A mediados del siglo, en 1948, se aplica el plástico por primera vez a una muñeca. La revolución del plástico permitió aumentar la producción y abaratar los precios. Las muñecas se democratizaban y dejaban de estar únicamente al alcance de grandes señores.
Desde entonces no ha parado de evolucionar. La electricidad se alía con el juego. La incorporación de la electricidad a los juguetes se produjo de una forma casual, como tantos descubrimientos a lo largo de la historia. Al principio del siglo XX, Joshua Lionel Conwell crea un tren eléctrico como reclamo para el escaparate de su juguetería, pero recibió tantas peticiones que la atracción publicitaria acabó por convertirse en un clásico de la industria juguetera. En 1912 ya se fabricaban modelos con alumbrado en su interior. Después, el nacimiento del automóvil contribuyó a un entusiasmo desenfrenado y no tardó en ponerse en venta pequeños coches de metal a escala, Scalex, que fueron incorporando luces y motor eléctrico, los ingredientes necesarios para que en los años 50 naciera en Inglaterra el Scalex eléctricos. Los videojuegos también llegaron en la década de los años 50, cuando William Higginbotham se le ocurrió un juego interactivo en el que, reproducido una pantalla, dos tenistas jugaban en una pista de 2 dimensiones, pasándose la pelota de un lado al otro por la red. Después, Steve Russell y su marcianito enfrentándose en una batalla espacial revolucionaron el mundo del juego en los años 60, pero su historia desde entonces hasta hoy ya es por todo conocida. Desde entonces, el mundo de la videoconsola ha avanzado mucho, apareciendo los juegos de simulación, las consolas que detectan el movimiento, las aplicaciones online, los juegos en red, etc. La historia de una patata que llegó a ser el juguete más vendido de la historia. En 1952 nació un juguete singular, Señor Papa. Fue además el primer juguete anunciado en televisión, pero su imagen era bien distinta a la que conocemos en la actualidad. El juego en sí constaba únicamente de una serie de piezas, brazo, boca, nariz, bigote, pipa, piernas, que se pinchaban sobre una patata real, que dio el nombre al producto Señor Cabeza de Papa. La idea fue el fruto del convencimiento de los fabricantes de que los niños disfrutaban jugando con la comida, y algo de razón debían de tener, porque el éxito fue tal que en 1964 entra en escena la compañera y los amigos del Señor Cara de Papa, Oscar Naranja, Cookie Pepino, Katy Zanahoria y Pedro Pimiento. En la década de los 70, Señor Papa crece de tamaño y estrena cuerpo de plástico, que se abría por la mitad y permitía guardar los accesorios en el interior. En los años 90 se crea Señor Papa Suave, para lo más pequeño, manteniendo la forma y el concepto, pero las piezas, en vez de pincharse, se pegan con velcro sobre un cuerpo de patata blandito. Hoy, Señor Cabeza de Papa puede presumir de ser el muñeco más vendido de la historia. ¿Sabías que el juego de mesa más antiguo es el llamado Juego Real de Ur, de más de 4500 años de antigüedad? Se cree que el pueblo sumerio acostumbraba a colocarlo en las tumbas para que los difuntos tuvieran un pasatiempo con que entretenerse en su eternidad. También el dominó se inventó hace 4000 milenios, y el ajedrez, cuyo origen se encuentra en la India, de donde también el parchís data del siglo V de la era cristiana. Los juegos de mesa apenas han variado a lo largo de 6 milenios, si bien el cambio más significativo ha sido la posibilidad de interacción gracias a la incorporación del DVD a lo mismo. La versión moderna del yoyo proviene de Filipinas, de donde se empleaba como arma, aunque ya hay vestigios de su existencia en la antigua Grecia. No llegó a Estados Unidos hasta 1929. Sobre la etimología de su denominación hay variaciones dispares. Unos dicen que yoyo significa el que vuelve en filipino, otros que es la variación de la voz francesa yo-yo, que significa juguete, pues en víspera de batalla de Waterloo se popularizó su uso entre las tropas de Napoleón, quienes recurrieron al yoyo para relajarse. Curiosidades: el osito de peluche nació en 1902 en homenaje a un oso liberado por el presidente americano Theodore Roosevelt en una cacería. Una tira cómica en un periódico narró el incidente y un juguetero decidió reproducir el ya famoso oso Teddy en felpa para adornar su escaparate. Su popularidad desencadenó su fabricación masiva. El Monopoly es el juego de mesa más jugado del mundo desde que fuera patentado en Estados Unidos por un vendedor en paro en los años 30. El yoyo fue el primer juguete que llegó al espacio. Fue en 1955 y se utilizó para estudiar el comportamiento de la gravedad. Barbie, la estilizada muñeca de Mattel, fue creada en 1959 por Elliot Heinler.
La idea de la popular muñeca Barbie surgió en 1959, cuando la esposa del director de la firma Mattel, Ruth Handler, percibió que su hija prefería jugar con muñecas de características adultas que infantiles, quienes la bautizaron como a su pequeña hija Barbie. Su popular novio recibiría el nombre de su hijo Ken. La muñeca Barbie se inspiró en otra muñeca alemana para adultos llamada Belle.